escuchar el mensaje del presidente de la República, comandante Daniel Ortega, en la cumbre virtual del Movimiento de Países No Alineados, denominada Unidos contra la COVID-19. Escuchemos. Now the floor is given to Mr. Daniel Ortega, the President of the Republic of Nicaragua. Hermano presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, nuestros saludos para su pueblo y nuestras condolencias para los pueblos del mundo y en particular para las familias que han sufrido el fallecimiento de seres queridos por la pandemia. Acogemos los llamados a la solidaridad we take the calls that you have made towards solidarity. Y remarcamos una vez más que se siguen violando los principios y las leyes internacionales que comprometen a toda la comunidad mundial. And we express that once again the rules, the norms of the international law are being violated, compromising all of humanity. O sea, la pandemia del COVID no ha detenido las pandemias de las violaciones a los principios de Naciones Unidas. I mean, the pandemic of COVID-19 has not stopped the pandemic of violating the principles of United Nations. Algo más terrible, se están aprovechando de la pandemia para recrudecer agresiones contra pueblos hermanos en diferentes regiones del planeta. Even worse, some are taking advantage of the pandemic to reinforce the illegal aggressions against brother peoples of the world. Hace 97 años, aquí en Nicaragua, 97 years ago, here in Nicaragua, enfrentaba una vez más la ocupación de las tropas yanquis. we faced once again the invasion of the Yankee armies. Y las tropas yanquis norteamericanas siguen ocupando territorios. And the North American Yankee armies continue occupying territories. Y el gobierno norteamericano sigue agrediendo a pueblos en diferentes regiones del planeta. And the U.S. government continues its aggressions against peoples in different countries of the world. Y acciones brutales como las lanzadas por el gobierno norteamericano And brutal actions such as the ones launched by the government of the United States en contra del presidente y líderes del gobierno de Venezuela, actions launched against the president of the Brotherly Republic of Venezuela and other leaders of that country, donde el gobierno norteamericano ofrece where the government of the United States offers una recompensa a reward, de $15 millones a reward of $15 million por la cabeza del presidente for the head of Nicolás Maduro, for the head of presidente legítimo de la República Bolivariana de Venezuela. the legitimate president of the Bolivarian Republic of Venezuela. Eso es más criminal. That is more criminal. ¿Por qué llamar y estar pagando para que se asesine a un jefe de Estado? Because it's calling for the murder or the assassination of a head of government, a head of state. E intentando nuevamente, And trying once en medio de la pandemia, in the middle of this pandemic intervenir militarmente and to intervene militarily
en Venezuela, in Venezuela, desplazando sus fuerzas militares, sus fuerzas navales, deploying its military and naval forces con el pretexto de combatir el narcotráfico. with the pretext, under the pretext of combating drug trafficking and organized crime, Cuando deberían combatir el narcotráfico en los Estados Unidos, when they should be combating drug trafficking and organized crime within the United States, que es el principal consumidor del mundo de la droga. which is the main consumer of drugs in the world. Y creo que enfrentamos la pandemia del hambre. I think we're facing the pandemic of hunger. Todos lo sabemos. We all know this. Y el hambre la produce la práctica del capitalismo salvaje. And hunger is caused by savage capitalism. Y enfrentamos la pandemia And we face the pandemic de la violación de los derechos humanos de los pueblos. Y menciono aquí a Cuba, and we face the pandemic of the violation of the human rights of entire peoples. En- I have to mention Cuba, donde en lugar de suspenderse las agresiones, las sanciones se recrudecen en medio de la pandemia contra el virus del COVID. where instead of eliminating the illegal sanctions imposed against Cuba, they are being reinforced. Y se alientan acciones, actos que son verdadero terrorismo de Estado. And truly terroristic acts are being promoted. Los más grandes terroristas del mundo son los Estados Unidos con sus políticas de agresiones militares, económicas, lo que llaman sanciones, que no son más que agresiones también, porque Naciones Unidas no ha aprobado sanciones en contra de Cuba ni en contra de Venezuela. The world's greatest terrorists are the United States, those who try to enact illegal sanctions against the peoples of the world, enact sanctions against Cuba, because the United Nations has not approved any economic sanctions against Cuba. En medio de las sanciones alientan, promueven la ocupación de más territorio palestino. In the middle of the pandemic, they promote the taking of more of the Palestinian territory, Palestinian land. Y si hablamos de Libia, ya sabemos quiénes provocaron la destrucción de ese Estado. And if we speak about Libya, we know exactly who caused the destruction of Libya. Fue la OTAN bombardeando alegremente y destruyendo una nación. It was NATO bombing freely and destroying an entire nation. Creo que la pandemia más terrible que enfrenta la humanidad es el uso de la fuerza, la amenaza del uso de la fuerza, y la guerra que promueven las potencias y en particular los Estados Unidos de Norteamérica. I truly believe that the worst pandemic that the world faces is the pandemic of force, the use of force or the threat of use of force, the pandemic of war that is being promoted especially by the government of the United States. Enfrentamos la pandemia del calentamiento global, We face the pandemic of global climate change. enfrentamos la pandemia del debilitamiento de los organismos más sensibles que tiene Naciones Unidas, We face the pandemic of the weakening of the most important organizations that the United Nations has, que tienen que ver con la sensibilidad de derechos esenciales de los pueblos. organizations that have to do with the essential rights that the peoples of the world Y que have, tienen que ver con la sobrevivencia misma del planeta y de la especie humana. that have to do with with survival of the planet itself and survival of the human species. Y al enfrentar esta pandemia, esta epidemia que
nos une a mucho, pero que no nos une a todos. As we face this pandemic, as we face this this challenge that unites some of us, but does not unite all of us. Los pueblos que estamos en el movimiento de países no alineados, su gobierno, The peoples and governments that are members of the non-aligned movement tenemos que unir hoy más que nunca have to unite now more than ever. nuestro espíritu solidario, Our spirit of solidarity, nuestro apego al derecho internacional, our respect and appropriation of international law. y de esa manera, pero influir para que se pueda cambiar el modelo que se ha impuesto sobre el planeta y que tiene sufriendo la violación de los derechos humanos a millones de seres humanos. And in this way, use the influence of our movement to change this terrible model that has so many million people all over the world suffering from violations of human rights. Que se suspendan esas agresiones que llaman sanciones, Let's work towards suspending these aggressions that they call sanctions. que se respeten los principios de Naciones Unidas Let's promote respect for the principles of United Nations. y eso sería más que suficiente para que el mundo de verdad empezara a cambiar. And that would be enough for the world to begin to move forward. Y estaríamos en mejores condiciones para entonces asumir los retos que tiene la humanidad. And then we would be in a better position, in better conditions to face the challenges that humanity Para faces. alcanzar la paz y la justicia para los pueblos del planeta. To truly achieve peace and justice for the peoples of this planet. Gracias, querido presidente. Thank you very much, dear President. Thank you, Mr. President. Este fue el mensaje del presidente de la República de Nicaragua, comandante Daniel Ortega, este 4 de mayo, cuando se celebra esta cumbre virtual del Movimiento de Países No Alineados. Tendremos más detalles de esta importante cumbre virtual en nuestras próximas ediciones.